Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral. Y hoy quiero, antes de comenzar, agradecerle a Kikis Galán por habernos enviado esta historia que les traemos el día de hoy. Y la historia la hemos titulado Los niños nos siguieron. Yo vivo en un pequeño condado en la costa este de los Estados Unidos, específicamente en el estado de Carolina del Norte. Hace un poco más de 10 años me encontraba extremadamente feliz, pues logramos realizar uno de nuestros sueños. Al fin, después de muchos años de esfuerzos y de vivir varios años rentados, mi esposo y yo logramos comprar nuestra casa. Cuando llegamos a esa casa, investigamos si de verdad era nueva, pues esa había sido una de nuestras condiciones. Yo soy muy creyente de las energías, y por ende no quería que la casa que nos estaban vendiendo como nueva fuera a ser una casa renovada. Todo estaba tal y como nos habían prometido. Todo estuvo bien por los primeros 2 años, hasta que un día recibimos una llamada telefónica. Una de esas llamadas que deseamos nunca tener que recibir. Alguien nos notificaba que el primo de mi pareja había estado envuelto en un trágico accidente. El primo también vivía en Carolina del Norte, pero había ido de vacaciones al estado de Texas. Aquel sería el último viaje familiar, pues él y toda su familia falleció en este trágico accidente, incluyendo sus niños pequeños. La persona que nos llamó para notificarnos también nos invitó a los funerales. Sin pensarlo, decidimos estar presentes, pues era nuestro deber, se trataba de la familia. Al día siguiente salimos para el cementerio y nos detuvimos en la pequeña capilla del Camposanto. Allí celebrarían una misa de cuerpo presente. Recuerdo que cuando llegamos sentí un pequeño jalón en mi ropa, y eso me hizo regresar a ver hacia atrás. Se trataba de una señora, la cual me preguntaba: ¿tus hijos están bautizados? Le dije la verdad, le dije que no. En tono de advertencia, la señora prosiguió: discúlpame, pero no es bueno traer al cementerio niños que no están bautizados. Mira a estos pobres niños, los que fallecieron. Ninguno tiene el bautizo. Y ahora no los van a poder bautizar tampoco, pues por el estado en que quedaron los cuerpos, las cajas están selladas. Aquí, hija, hay muchas energías, aunque no lo parezca, y no es bueno traer niños, para que no se las lleven a casa. Recuerdo que le dije: disculpe, es que yo no tuve con quién dejarlos. La señora me miró de una forma comprensiva y me respondió: entiendo. Se dio la vuelta y se fue. Después que terminó todo esto, regresamos a la casa. Estábamos muy tristes, especialmente por los niños. Aquellos pobres angelitos no tuvieron la oportunidad de vivir, de crecer, de tener una familia. Era algo muy triste. A los 2 días, yo empecé a notar que mi hijo de 4 años tenía un comportamiento un poco extraño. En ese tiempo, yo me quedaba en casa cuidando de los niños. Mi hijo de 4 años, como antes mencioné, y mi hija, que para ese entonces tenía 2 años. Decidí llevar sus pequeñas camas a mi recámara, ya que la casa era muy grande y sentí que algo podía pasar si los dejaba solos en una de aquellas habitaciones. Aquel miedo se intensificó después de haber asistido al funeral de los familiares de mi esposo. Los necesitaba cerca de mí, así yo podía dormir tranquila. La cama de mi hijo la coloqué a un costado de la mía, y la cuna de la bebé la puse en la parte de enfrente. La primera noche que dormimos ahí eran como las 2 de la mañana, cuando desperté porque la puerta del baño estaba abierta y la luz del mismo estaba encendida. Algo que me sorprendió muchísimo, pues yo no la dejo así, ya que este baño cuenta con un jacuzzi y mi mayor miedo es que mi hijo entre ahí y se resbale o se haga daño. Al ver eso, lo primero que hice fue regresar a ver la cama de mi hijo y me di cuenta que no estaba ahí. A mi mente vino el mismo miedo por el cual mantenía la puerta cerrada, y fui lo más rápido que pude a revisar el baño, pero no vi al niño ahí, no estaba en el baño. Mi preocupación aumentó, pero al regresar a ver hacia la recámara, me di cuenta que mi hijo estaba en la parte de respaldo de la cama, pegado a la pared, con los brazos extendidos como si fuera Cristo, y su mirada fija hacia el baño. Bajó un brazo y me señaló diciendo: ahí, la cabeza ahí está el niño. Quiero imaginar que veía a alguien asomarse del baño hacia la recámara.
Lo que hice fue volver a revisar el baño. Abrí la puerta donde se encontraba ubicada la regadera, pero no había nada. Corrí a abrazarlo y encendí todas las luces para poder dormir. Al día siguiente, como de costumbre, los duché como a las 5 de la tarde. Les puse unas caricaturas en la TV y salí a preparar la cena. Me encontraba cocinando cuando de pronto salió corriendo del cuarto mi hijo. Decía: mamá, mamá, ahí viene. Se puso detrás de mí y me jalaba de mi ropa. Se cubría conmigo. Lloraba y gritaba desesperado. Me imagino que algo lo seguía. Obviamente yo no podía verlo, pero sí empezó a darme mucho miedo. Era una desesperación y un miedo que yo no podía explicar. Lo único que hice fue tratar de orar, pero no me salían las palabras. Aquello fue verdaderamente aterrador. Me vi sola con los dos niños y algo que aterraba a mi pequeño hijo que yo no podía ver. 2 días después le hice una llamada a una amiga para ver si podía pasar por mi casa. Ya no podía más. Estaba asustada y la ansiedad me carcomía. Definitivamente necesitaba contarle a alguien lo que me estaba sucediendo. Mi amiga aceptó con gusto y me prometió que pasaría a visitarme, pero eso sí me dijo que pasaría un poco tarde. Le dije que no había problema, que yo estaría despierta esperándola. En lo que esperaba a mi amiga, prendí el televisor de la sala, pero empecé a sentir un poco de ansiedad, así que abrí mi laptop y la puse en mis piernas mientras la televisión seguía encendida. Empecé a descargar un poco de música. Pensé que esto me ayudaría un poco, cuando de pronto empecé a sentir un escalofrío y un miedo. Sentía que alguien me estaba observando. Lo primero que hice fue regresar a ver hacia la televisión y vi en toda la pantalla el rostro de un hombre con una capucha negra. Era algo así como de la época medieval. Sus ojos negros me observaban. Les aseguro que no era una imagen producida por la televisión. El rostro era como translúcido, pues podía ver cómo la película seguía. Aquella imagen me aterró. Aventé la laptop y me fui a la recámara, y allí me encerré. Estuve allí por un rato, hasta que escuché sonar el timbre de la casa. Entonces tuve que salir, y pude darme cuenta que la película seguía allí, pero ya no se veía nada. Estaba normal. Le conté todo lo sucedido a mi amiga, y ella me dijo que probablemente ahí había ocurrido algo. Le dije que no creía, que esta casa no tenía historial ninguno, y hasta donde sabíamos era nueva. A mi amiga le pareció un poco raro, y me aconsejó que lo conversara con mi pareja, y así lo hice. Le dije que yo no quería estar más en esa casa. Algo está pasando. Tú no estás aquí para verlo, pero yo no puedo estar solo aquí. Quiero irme de aquí lo antes posible. Algo ocurre, y yo tengo mucho miedo. Mi hijo también empezó con problemas en el kinder, ya que le tenía fobia a ir al baño. Me imagino que por lo que estaba sucediendo, era tanto su miedo que no entraba al baño y él se hacía pipí encima. La escuela me llamó para explicarme la situación del niño. Al principio me entendieron, solo me dijeron: tú puedes venir a cambiarlo. Pero como ya era tan seguido, hicieron una reunión donde me reuní con el principal, su maestra y una psicóloga. Yo no sabía cómo explicar lo que estaba sucediendo. Lo único que determinaron fue que mi hijo no estaba muy desarrollado y que ellos recomendaban que descansara, que lo inscribiera tal vez el próximo año. Le dije a mi pareja que no daba más, que aquella situación no solo me estaba afectando a mí, sino también a los niños. Mi pareja solo me dijo que esperara finalizar el año. Entonces, solo me pidió que esperara un poco. Me pidió que fuera paciente, que entraríamos el próximo año en una nueva casa, que solo esperara un poquito más. Le dije que estaba bien, y así dejamos las cosas. 2 semanas después se aproximaba la cena de Acción de Gracias, y con los preparativos y la emoción de reunirme con familiares y amigos, aquello quedó un poco en el olvido. El día de Acción de Gracias, como es costumbre, mis amistades pasaban por mi casa a dejar los regalos para mis hijos, y después nos reuníamos en la casa de la familia de mi pareja. Pero en esa ocasión, en particular, decidimos ir más temprano de lo habitual, y no esperamos por nuestras amistades, y fuimos a donde siempre se reúne la familia de mi pareja. Ya nos encontrábamos cenando cuando llegó la misma pareja de amigos que siempre pasaba primero por la casa. Al vernos, nos vieron con ojos de asombro. Pregunté: ¿pasa algo? Pasamos por tu casa
a dejar los regalos, pero tu vecina nos dijo que ya habían salido. Y les confirmé que en esta ocasión decidimos venir un poco antes. Mi amiga se acercó hacia donde yo estaba y me dijo al oído. Cuando tocamos la puerta, oímos los gritos de un niño, como cuando un niño se asusta y corre. Se podían escuchar pasos. Le hablamos a tu hijo, pensando que era él, pero nadie nos respondió. Después, oímos a un niño llorar. La verdad nos dio un poco de miedo y decidimos irnos. Al subirnos al carro, salió tu vecina y nos dijo que hacía un rato ustedes ya se habían ido. No supe qué responder a mi amiga, así que solo sonreí y comprendió que no era el momento ni el lugar para eso. Pero cuando regresé a casa, conversé con mi pareja y le dije entre lágrimas que ya no soportaba estar ahí ni un día más, que nos fuéramos de aquella casa. Y en efecto, como a la semana nos fuimos. Por suerte conocíamos a una pareja que vendía su casa, porque ya se iban a su país y no iban a regresar. Aquello fue una gran oportunidad caída del cielo. Al llegar a la casa, instalé mi árbol de Navidad. Acomodé casi todo, excepto por un mueble que había en la casa. Era un tocador. Se veía muy antiguo y la verdad estaba muy pesado. Estuve tomando fotos por toda la casa, pues hasta ese momento se veía muy cuidada y hermosa. Me puse a hacer otras cosas y me olvidé de mi celular, hasta después que me puse a revisar la galería. En ese momento me pude dar cuenta por medio de una fotografía donde salgo yo dándole la espalda a mi tocador, y atrás de mí se podía observar, por medio del espejo, que había un pequeño niño, como de unos 8 años, con el cabello redondo y una camisa a cuadros, con su cara muy triste. Y atrás de él, otro niño, un poco más grande, tal vez unos 10 años, con la mitad del rostro descarnado y sonriendo. Su mirada era tétrica. Cuando vi eso, dije, Dios mío, ¿será que esto es lo que mi pequeño miraba? Lo que con frustración trataba de decirme, lo que veía y yo no veía. Pero, ¿por qué en esta casa? Busqué en las demás fotos de la galería y el mismo niño aparece en otras fotografías, a un lado del árbol de Navidad. Las fotos, mi pareja las eliminó, porque dijo que me estaban afectando mucho mi estado emocional. Y en efecto, ni siquiera puedo tomar fotografías, porque siento que por ahí puede aparecer. Es como si la cámara fuera como un portal, no sé. Lo único que hice fue mandar a bendecir la casa y que oraran en ella. Mis hijos recibieron bautizo y ya mi hijo no se recuerda mucho. Tampoco le hablamos mucho del tema, y menos ahora que ya es un joven. Lo que sí puedo decir es que hago mucha oración, porque siento que debemos estar protegidos. Aunque mucha gente no crea en esto, es algo que viví y que personalmente ha marcado mi vida. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado El libro de las pieles. Isaac nació en una familia judía muy arraigada a su fe. Los hombres venían de una larga línea de rabinos, pero Isaac nunca fue muy religioso. Él me contaba que su abuelo tenía una extensa colección de manuscritos muy antiguos. Personas muy prominentes iban a visitarlo, algunos para hacer consultas y otros para hacer encargos muy especiales. Isaac contaba que el viejo era un hábil negociante. Una tarde llegó a la casa un personaje un poco raro. Era un señor muy mayor y vestido de traje. Tenía un carro muy lujoso, de esos que salen solo en las revistas. Primero bajó el chofer y preguntó por mi abuelo. Mi abuelo estaba tomando su siesta, algo que era tan sagrado para él como recitar el mismísimo Shema Israel. Le expliqué al chofer que mi abuelo descansaba, pero igual seguí insistiendo. Le pedí que regresara más tarde, pero el hombre se negó. Aseguraba que alguien muy importante estaba en aquel auto y que se metería en graves problemas si su jefe no veía a mi abuelo. Yo le expliqué que si despertaba a mi abuelo, estaría en problemas tan serios como él. Mi abuelo escuchó la discusión y bajó de su cuarto. Traía una cara que hasta el mismo chofer se arrepintió de haberlo despertado. El chofer se presentó y le explicó que alguien muy importante había venido a buscar sus servicios. Mi abuelo sintió un fuerte olor a dinero y aquello inmediatamente calmó su humor. Mi abuelo aceptó ver al señor
y lo invitó a pasar. El chofer le explicó que el señor le pedía que por favor fuera hasta el auto, que se le dificultaba mucho bajarse. Mi abuelo aceptó, pero me hizo una seña para que me mantuviera pendiente. Mi abuelo entró en el auto, recuerdo como ahora mismo. Era un auto blanco, con las ventanas muy oscuras. Mi abuelo estuvo dentro por unos momentos y salió blanco como un papel. La persona era un miembro de una de las familias reales europeas. Y si sorprendente fue la visita, más aún fue el encargo que el hombre le hizo a mi abuelo. El señor quería un libro que era casi mitología entre los dealers de libros. El libro no tenía un título oficial, solo era conocido como el Sefer Ho, que en hebreo significa algo como el libro de las pieles. Se le llamaba así porque el autor había confeccionado el libro con piel humana. El autor habría sido un importante rabino y cabalista, pero se había adentrado en unas cosas de las que la ortodoxia judía prefería mantenerse alejada. Por este motivo, se había convertido en alguien que la comunidad habría apartado. Se decía que el hombre había recibido encantamientos y fórmulas mágicas para curar todo tipo de dolencias. Todo comenzó cuando su pequeña hija de 6 años contrajo la peste negra. Ante el sufrimiento de su hija, el rabino comenzó a buscar una forma de ayudarla. Usó todo su conocimiento, buscó incluso entre los libros prohibidos. Y ahí encontró una fórmula mágica que permitía curar cualquier enfermedad. El rabino hizo todo y tal como estaba prescrito en el libro, y en efecto su hija se curó. El rabino no podía creer su suerte, pero días después todo cambiaría, cuando su pequeña hija desapareció. ¿Cómo era aquella desgracia posible, después de haberla salvado de las garras de la muerte, y ahora su hija se había desvanecido? Sumida en el dolor, la esposa también decidió irse, y nunca más se supo de ella. Solo y sin su familia, el rabino se fue a vivir en una cueva que estaba muy cerca del cementerio. Aquello solo lo alejó mucho más de la comunidad, pues la ley judía prohíbe estrictamente el contacto con cadáveres y con cementerios, para evitar que las personas queden impuras. Allí, el rabino se dedicó a profundizar más y más en aquel conocimiento prohibido, y comenzó a preparar su propio libro. Decía a la gente que encontraron el cuerpo del rabino cuando ya era un anciano, que entre sus manos aguantaba un libro muy extraño, un libro que no tenía título. Revisaron el libro, pero aquel libro no decía nada que tuviese sentido. Eran como oraciones, frases inconclusas, locuras, y peor aún fue cuando prestaron atención al material del que estaba hecho el libro. Era piel humana, desde los folios, las carátulas, hasta las cuerdas con las que se sujetaban los folios, todo era piel. La tinta con la que se escribió el libro no era nada más que una mezcla de huesos y sangre. La gente salió corriendo de la cueva del rabino y lo dejaron allí. Algunos regresaron después para recoger el cuerpo y aseguran de que allí no había ningún libro. Desde esos años siempre existió la leyenda que el libro curaba todo tipo de mal y te ayudaba a conseguir lo que quisieras. Decían que el libro había sido encontrado por los nazis en los años del Holocausto, cuando revisaban la casa de un prominente judío. Los ocultistas nazis estudiaron aquel libro a cabalidad y pronto se empezó a correr la voz de la existencia del libro. Otros decían que el libro había sido regalado al propio Führer, con una traducción exacta del libro. Decían que lo tenía como un trofeo en su oficina. Y después, cuando entraron los aliados a Berlín, un oficial norteamericano había encontrado el libro y se lo había llevado a los Estados Unidos como un recuerdo. Desde entonces, nunca nadie volvió a escuchar de la existencia del libro. El abuelo buscó el libro por años y finalmente lo encontró. La fortuna familiar aumentó considerablemente después de que el hombre que había contratado al abuelo le hizo el pago por sus servicios. Pero por algún motivo, en vez de fortuna, aquel libro lo que trajo a la familia fueron desgracias. El abuelo solo vivió un año más después de vender el libro. Aquel dinero se fue como se diluye la sal en el agua.
algunos miembros de la familia están más que convencidos que las desgracias que nos sobrevinieron fueron debido a aquel libro.